mesotelioma. Los criterios de diagnóstico es total, color, y aparte en el examen físico, a la ocultación aparece un roce pericardio, un frote pericardio. Y vemos también que hay cambios evolutivos de la repolarización ventricular en el más típico, como ya les mencioné, es que en el electrocardiograma aparezca supraventricular en forma difusa, no como en la cardiopatía isquémica, en el infarto agudo del miocardio, donde vamos a tener un compromiso segmentario, ya sea de cara inferior o de cara anterior, pero no en forma difusa, como sería en el caso de la pericarditis. También lo otro importante para cuantificar mejor la presencia o no, o la severidad de la pericarditis, es la existencia y cuantificación del derrame que se realiza por medio del ecocardiograma. Una de las características del dolor de la pericarditis es lo que yo le había mencionado, que se exacerba con la tos, con la inspiración al acostarse y se alivia al sentarse e inclinarse hacia adelante. Este sería un ejemplo típico de una pericarditis. Fíjense, hay un compromiso casi de todas las derivaciones del electrocardiograma. ¿Y cuál compromiso? Es la presencia del segmento ST. Esa es lo típico en el caso de todo lo que sea la pericarditis. Entonces, lo que hay que tener en cuenta, entonces, es muy importante siempre tratar de, por medio de la clínica, fundamentalmente, ver si ese dolor torácico que el paciente tiene es por una angina de pecho, por un infarto agudo de miocardio, por una disección de aorta o por una pericarditis. Si bien es cierto, la clínica orienta mucho, es importante también echar mano, ¿no es cierto?, a los exámenes complementarios. El básico, el electrocardiograma, ya puede despejar bastantes dudas y hacer diagnóstico diferencial. Y también, si uno tiene, dependiendo del centro en donde uno se maneje, los diferentes tipos de imágenes que pueden contribuir a que uno tenga un diagnóstico de mayor certeza. Y de esa manera uno puede derivar al paciente que está cursando, ya sea un infarto agudo del miocardio o una disección de aorta, a un centro de mayor complejidad que pueda darle una solución satisfactoria. Esto sería una radiografía de un paciente con una pericarditis, en donde la silueta cardiovascular, acá tiene casi una imagen redondeada, nos está llamando la atención que esta imagen puede tener relación con la presencia de derrame pericárdico. Y en el ecocardiograma, acá lo que estamos viendo es la presencia, esto sería la cavidad ventricular, septo interventricular y pared posterior. Esto que está acá ya está determinado por la presencia de líquido a nivel pericardio. O sea, acá la silueta cardiovascular en sí misma está indemne. Sí hay presencia de líquido a nivel de la cavidad pericárdica. Otra imagen en donde vemos que la silueta cardiovascular en forma importante está rodeada por líquido. Y estamos viendo también que esto está comprimiendo la pared del ventrículo derecho. O sea, el paciente puede estar teniendo signos y síntomas de un taponamiento cardíaco, que es cuando las cavidades derechas no se pueden llenar durante la diástole porque hay una compresión muy importante de volumen y de presión a nivel de la cavidad pericárdica. Esto se soluciona por medio de la punción pericárdica y con la evacuación de este líquido que está impidiendo el llenado correcto de la cavidad derecha. Al no tener llenado correcto de la cavidad derecha, no podemos pretender que tengamos un buen llenado de las cavidades izquierdas.
Entonces, en este caso es el ejemplo, por medio de la imagen, de un taponamiento cardíaco. Acá corresponde hacer una punción pericárdica y drenar este líquido que está impidiendo el correcto llenado de las cavidades derechas. Pasamos a otro síntoma muy importante, que frecuentemente vamos a tener en el desempeño de nuestra profesión. Este gráfico es muy importante para poder explicarle más fácilmente. Cuando estamos hablando siempre de disnea que tenga una causa cardíaca. En este caso, vamos a tener que hay a nivel del ventrículo izquierdo, normalmente la presión de fin de llenado del ventrículo izquierdo es de 11-12 milímetros de mercurio. Cuando sobrepasa esa cantidad, esas presiones se van transmitiendo a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda van a las venas pulmonares y de las venas pulmonares al capilar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esas presiones no son tan altas, el paciente empieza a tener dificultad respiratoria. Empieza con la sensación desagradable de dificultad respiratoria y cómo repercute en cuanto a lo que uno puede observar en la inspección, que va a aumentar la frecuencia respiratoria y también va a aumentar la amplitud respiratoria. Esto cuando tenga relación de una causa cardíaca. Cuando estas presiones aumentan en demasía, a este capilar pulmonar, la presión hidrostática le va a determinar que pase líquido al intersticio. Eso va a dificultar más la respiración, e inclusive si sigue aumentando las presiones, va a ir a los alveolos pulmonares, y si sigue persistiendo el aumento, vamos a tener que el paciente va a cursar en ese momento un edema agudo. Entonces, las cavidades alveolares van a estar llenos de líquido por secundaria a un aumento de la presión hidrostática a nivel del capilar pulmonar. Es diferente, por ejemplo, cuando el paciente tiene un distrés respiratorio secundario a politraumatismo, sepsis, en donde vamos a tener pasaje del líquido al intersticio y a los alveolos por aumento de la permeabilidad capilar y no por aumento de la presión hidrostática, cuando es de causa cardíaca, recuerden, siempre es secundario a la presión hidrostática, aumento de la presión hidrostática. Y cuando es secundario a un distrés típico, es por aumento de la permeabilidad del alveolo capilar. Entonces, el origen del síntoma, fundamentalmente, en ese caso, está relacionado a siempre, tanto los signos y los síntomas tienen alguna relación del aumento de la estimulación nerviosa. Esto hace, por este tipo de reflejo, que haya un aumento de la ventilación, ¿tá? Y también, por diferentes motivos, por ejemplo, ya sea por una disminución de la capacidad vital, puede ser por compresión, destrucción y rigidez pulmonar, ya sea por compresión, por tumores, también puede ser por rigidez pulmonar, en donde hay ya una fibrosis pulmonar, obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo, el ejemplo típico es en el asma bronquial, en las crisis, las deformaciones torácicas importantes, el ascenso del diafragma por parálisis de los músculos respiratorios, dolor torácico exacerbado por la respiración. Y también puede haber una causa central donde haya una afectación del centro respiratorio. Entonces, esto puede estar determinado por diferentes situaciones, ¿verdad?
Ya en este caso, ya estamos entrando ya, pero no se puede dejar de referir situaciones que ya están fuera de la causa cardíaca, ya corresponden más a patologías torácicas y del parásito pulmonar. Y la exploración lo mismo relacionado a la clase que ya habíamos mencionado. Clase 2 a moderados esfuerzos, clase 3 a mínimo de esfuerzo y clase 4 en reposo, sin hacer esfuerzo alguno. Eso es muy importante a tener en cuenta porque nos está dando, de cierta manera, una expresión de la severidad de la disnea. Y tenemos ortopnea, que es cuando el paciente tiene necesidad imperiosa de sentarse, o sea, no tolera el decúbito y el paciente tiene que sentarse para tratar de mejorar su ventilación. Y la treptonea en relación a los decúbitos. Y la disnea paroxística, como ya mencionamos en las crisis de asma bronquial, de asma cardíaca, recuerden que en el asma bronquial es secundario al broncoespasmo muy severo y en relación a la cuando hay una presión hidrostática en la vía izquierda, vamos a tener periodos en donde hay un aumento de la frecuencia respiratoria y de la amplitud respiratoria hasta determinar un lavado total del dióxido de carbono, nuevamente cursa con un periodo de apnea que dependiendo de la severidad puede durar hasta 20, 30 segundos. Entonces, lo que vemos siempre en un paciente en el examen físico durante la inspección simplemente es un aumento de la frecuencia respiratoria y de la amplitud respiratoria. Cuando aparece aleteo nasal y viaje, es porque esa dificultad entonces objetivar normalmente nuestro de la caja torácica, pero en este caso, durante la inspiración hay una depresión a nivel de los músculos intercostales. Entonces, eso es un elemento muy importante porque está hablando de la severidad importantísima de ese cuadro respiratorio. Lo mismo que el aleteo nasal, porque ahí ya están entrando en juego los músculos accesorios de la respiración. Y si no se mejora este cuadro, el paciente en algún momento va a necesitar la intubación y la asistencia mecánica respiratoria. Entonces, es muy importante retener esta situación, está presentando la respiración y la presencia de aire, en cierta manera, está demostrando que ese paciente tiene una dificultad respiratoria muy severa y que en algún momento va a necesitar la intubación y la asistencia mecánica respiratoria. Entonces, las principales patologías que pueden determinar la aparición de disnea son pulmonares, como ya dijimos, enfermedades obstructivas, neumopatías, atelectasia importante, derrame pleural severo, neumotórax, o sea, la presencia de aire en la cavidad pleural, dolores torácicos muy severos y de causa cardíaca, insuficiencia cardíaca, ya sea de causa isquémica, por hipertensión arterial,
valvulopatías, miopatías, etc. Y sin hemateria cuando hay, no se puede encontrar una alteración estructural de, ya sea a nivel cardíaco o respiratorio, que puede ser de origen psicógeno. Esto fundamentalmente suele estar presente en pacientes jóvenes que tengan algún cuadro emocional y de esta manera presentan una disnea que para ellos es totalmente objetiva, pero sin causa estructural. También puede ser por anemias severas, por esfuerzos muy importantes, por encima de la aptitud física del paciente, cuadros emocionales severos y también el hipertiroidismo, o sea, donde la tiroides está funcionando el más. Serían las causas más importantes que pueden determinar disnea. Después tenemos un signo muy importante a tener en cuenta, que es la presencia de edema, que es la presencia de líquido en el espacio intersticial y subcutáneo. Siempre hay una pequeña cantidad, pero en esta situación, por diversas causas que ya vamos a ver, hay un aumento importante de líquido intersticial y subcutáneo. Este es un ejemplo para que uno tenga una idea de cómo son el juego de presiones a nivel del capilar, que es en donde se determina si hay o no hay presencia de edema. Este sería el extremo arterial y este otro el extremo venoso. En el extremo arterial, en el inicio del capilar, la presión hidrostática es de 32 milímetros de mercurio, aproximadamente. Y al finalizar, ya en el extremo venoso, es de 12 milímetros de mercurio. Entonces, acá empieza a jugar otros factores. Por ejemplo, en la parte media del capilar, la presión hidrostática es de 20 milímetros de mercurio. Y a medida que vamos yendo por el capilar hacia la parte venosa, va disminuyendo, como dijimos, en ese sector es de 12 milímetros de mercurio. Fíjense, la presión oncótica es la que retiene el líquido en el espacio vascular, en este caso es de 25 milímetros de mercurio. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense, teniendo en cuenta la presión hidrostática y la presión oncótica, acá vamos a tener, favoreciendo la presión hidrostática, 7 milímetros de mercurio. Eso hace que haya tendencia del pasaje del líquido del capilar al intersticio. Esto es fisiológico totalmente. En el extremo del capilar vamos a tener un débito de presión hidrostática de 13 milímetros. Entonces va a haber tendencia de que vaya hacia el espacio intravascular. Cuando se rompe estos equilibrios es donde existe la presencia en el espacio intersticial y subcutáneo de líquido de más. ¿Tá? Esto es totalmente fisiológico. También en este caso puede haber una alteración de la permeabilidad capilar, entonces que favorezca el pasaje del líquido del espacio intravascular al intersticial. En general, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es la cantidad de volemia y contenido de sodio. Esto, por lo general, está aumentado en las causas cardíacas, ¿tá? Y también patologías relacionadas a la membrana capilar, en donde tenga relación fundamentalmente un aumento de la permeabilidad de la membrana capilar. También la presión ística, que no es tan importante. Después, un elemento muy, muy importante a tener en cuenta y que ustedes lo van a ver después en su profesión,
cuando hagan, cuando la circulación linfática. Si bien es cierto, la mayor parte del flujo que va de arteria a venas se hace por esa vía, también es muy importante la circulación linfática. Y esos pasos que no se ven contribuyen de forma muy importante. Un ejemplo clásico, típico, es, por ejemplo, en las pacientes que tengan un CA de mama y que hayan precisado el vaciamiento axilar, el lado del miembro superior comprometido, si la paciente realiza actividades importantes, vamos a ver que hay la presencia de edema en ese miembro superior comprometido con erradicación de los ganglios axilares. Entonces, fíjense la importancia que es de estos vasos que no se ven y que ustedes van a hacer en su carrera frecuentemente, que es el drenaje linfático, que por ahí no se lo toma muy en cuenta, como son vasos que no se ven. Pero en situaciones importantes, como ya les ejemplo, en los pacientes con CA de mama, con vaciamiento axilar de los ganglios, ahí adquiere importancia suprema esta situación, la circulación. También tiene que ver con el edema, la secreción de hormonas, la antidiurética y la aldosterona, que hacen que se retenga el líquido. ¿Tá? Entonces, esto es todo un juego de equilibrio. Entonces, este esquema es muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo hacemos la exploración semiológica de este ciclo? Entonces, para que ustedes vean, hay un edema oculto, hasta 5 litros sin que pueda evidenciarse. ¿Cómo se diagnostica esto? Con el control diario del peso corporal. Ayuda a detectar. Cuando un paciente cardiópata salió de la internación, por lo general sale con peso seco. Entonces, es muy importante que ese paciente siga controlándose el peso frecuentemente. ¿Por qué? Porque cuando está aumentando de peso, lo más probable es que no esté engordando, sino que esté reteniendo líquido. Entonces, uno puede adelantarse y titular la dosis de diuréticos. Entonces, este concepto es muy importante. Aunque uno no pueda diagnosticar, evidenciar, ya sea por la compresión del dígito pulgar o de otro dedo sobre estructura ósea, existe el edema oculto. ¿Cómo lo detectamos? Con el seguimiento del peso. En ese caso del edema tenemos que conocer que existen edemas generalizados que definimos con el nombre de anasarca, y los localizados, donde tenemos circunstancias y tiempo de aparición. Por lo general, el edema cardíaco se manifiesta primero a nivel de pie, tobillo, y con el correr del tiempo, si no hay una solución o si no hay una titulación adecuada de diuréticos y otros fármacos cardiovasculares, va a ir aumentando, va a subir, va a completar miembros de pierna, muslo, y si la situación sigue sin ser solucionada, el paciente puede llegar a tener la presencia de anasarca, que ya sería la presencia de edemas a nivel de pared abdominal, pared torácica, miembros superiores y vísceras. ¿Tá? Eso se puede comprobar si el paciente ahorita vamos a encontrar que es importante a determinar que ese paciente falleció por insuficiencia cardíaca cuando hay líquido importante a nivel visceral. La temperatura, por lo general, no hay cambios de la temperatura. Estamos hablando siempre de causas cardíacas. La coloración tampoco dolor. Y la consistencia, por lo general, es blanca. Haciendo una salvedad, que cuando, aunque sea edema
cardiovascular, si persiste mucho en el tiempo, se transforma en un edema duro. ¿Por qué? Porque esa presencia de extraña de líquido en el espacio intersticial y subcutáneo determina el crecimiento de tejido conectivo. De esa manera cambia la consistencia y de ser aparición temprana de consistencia blanda se vuelve más duro. Entonces, a uno le sirve esta semiología cuando palpa en un paciente un edema de consistencia dura, es que un edema que ya es bastante crónico, o sea, ya viene de larga edad. Y, por ejemplo, si es de origen inflamatorio, la circunstancia va a estar relacionada ya sea con un traumatismo, con un proceso infeccioso, y en ese caso, en cualquiera de los casos, vamos a tener el signo de Godet, de una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces, dependiendo en cuánto tiempo tarda en desaparecer la fovea, o sea, la impronta que queda marcada a nivel óseo. Siempre hay que comprimir a nivel óseo. Es la manera más fácil, salvo ya cuando el paciente tiene anasarca, podemos verlo y provocar el signo de Godet a nivel de pared abdominal, torácica, etc. En el caso de que sea de origen inflamatorio, la temperatura va a estar aumentada, la coloración también va a ser rojiza, va a haber dolor fundamentalmente, y si es traumático es fácilmente detectable por el antecedente. Ya con la anamnesis uno puede llegar totalmente a ser un diagnóstico fundamental. Entonces, haciendo una síntesis de las causas de edema, puede ser por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, en donde no hay una formación adecuada de diuresio, entonces se gana mucho en polemia y pasa líquido al espacio intersticial. También cuando hay insuficiencia renal, también se produce hipoproteinemia, porque hay pérdida de la proteína a nivel renal que contribuye a que aumente el edema, la severidad, no solo por la insuficiencia, sino también por una hipoalbuminemia marcada. La hipoproteinemia también puede ser secundaria no solo a falla renal, sino a una alteración importante del estado nutricional de ese paciente, por insuficiencia hepática. También habíamos dicho ya por proceso inflamatorio como causa de edemas y de flebopatías, en donde hay una alteración del retorno venoso. A esta fleopatía se le puede agregar en algún momento la presencia de trombos que magnifican la obstrucción y en ese caso el edema, supongamos que hay una fleotrombosis a nivel del miembro inferior derecho, entonces en ese caso el edema o va a ser exclusivamente de ese miembro o si existiera en ambos miembros va a ser más marcado el lado comprometido por la trombosis. Este es un ejemplo de un paciente con anasarca. Fíjense, hay edema inclusive a nivel escrotal, a nivel abdominal vamos a tener ascitis, o sea, la presencia de líquido a nivel de cavidad intraabdominal. Fíjense cómo hay un aumento marcado del diámetro, y en este caso es simétrico. ¿Tá? Fíjense cómo está el empeine, como que tuviera una elevación. Esto es todo secundario a la presencia de edema. ¿Y qué es lo que más frecuentemente suele acompañar al edema? Muchas veces la sensación de rascado, o sea, tiene prurito y el paciente necesita rascarse y fíjese, estas son las lesiones presentes también en esa situación. Y pasamos entonces al caso de la cianosis, que es la coloración azulada de piel y mucosas, siempre secundario al aumento de hemoglobina reducida.
que mínimamente tiene que ser de 5 gramos por decilitro o mayor. ¿Por qué es importante esto? Porque el paciente puede presentar pseudocianosis, que puede ser relacionado a intoxicación con metales y no ser una cianosis, así como definimos, secundaria a un aumento de hemoglobina reducida a nivel de la circulación. El umbral para que aparezca cianosis es 5 gramos de hemoglobina reducida o mayor. ¿Ah? A partir de ahí se hace evidente a nivel de la inspección de ver al paciente con cianosis, entonces con la presencia de coloración azulada de piel y mucosa. Entonces, esa sería la cianosis real con relación con el aumento de la hemoglobina reducida. Y la pseudocianosis, como ya les mencioné, secundaria a la intoxicación de sales de plata y oro. Entonces, umbral de cianosis, 5 gramos de hemoglobina reducida. También tenemos que tener presente que esta cianosis puede ser de causa central, en donde ya a nivel cardíaco o a nivel respiratorio esté presente ya la causa de la cianosis. O puede ser periférica. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca, en donde la lentitud del retorno venoso facilita una mayor extracción por falta de los tejidos de oxígeno. Entonces, vamos a tener, o también puede ser, y en este caso sería ya el ejemplo de una trombosis venosa importante, o también de una trombosis arterial, ya sea por una trombosis localizada o lo más frecuente es por una embolia. Ese miembro afectado va a tener frialdad, va a tener cianosis y además va a tener dolor, a diferencia de la cianosis central, que en este caso va a estar presente, pero el paciente no va a tener dolor. Y en ocasiones puede confluir causas centrales o periféricas, y en ese caso decimos que la causa de la cianosis es mixta. Entonces, fundamentalmente hay que tener presente que es por la cianosis como tal, está relacionada con el aumento de hemoglobina reducida a nivel de la circulación. Y los lugares de mejor observaciones a nivel perilabial, lóbulo de la oreja, mucosa conjuntival y bucal, punta de los dedos y lecho sububial. ¿Cómo diferenciar de la cianosis y de la pseudocianosis? Con la digitopresión. Esto, ¿qué pasa con la digitopresión? Cuando es cianosis, en el lugar que uno presiona con un determinado dedo, va a disminuir la intensidad o desaparición de la cianosis. Si es una pseudocianosis, va a persistir con las mismas características. ¿Por qué? Porque no está relacionado con el flujo. ¿Está? Entonces, es una relación más que nada a nivel de piel. Y en el caso de la cianosis real, con la digitopresión, en ese lugar uno determina cambio del flujo y hace disminuir o hasta desaparecer la severidad. Así en el caso, reiteramos, de una pseudocianosis no va a desaparecer con la digitopresión. Entonces, ya habíamos dicho que cuando es central, por lo general la cianosis es universal, en todo el cuerpo. Entonces, la temperatura, como ya dijimos, va a ser normal, no mejora con la elevación de los miembros inferiores sobre el plano del corazón, no mejora. En el caso que sea periférica, vamos a tener que puede ser local o universal. Y por lo general es fría. Mejora con la elevación sobre el plano del corazón. Esto fundamentalmente pasa con las causas cardiovasculares. ¿Y qué pasa con la cianosis
crónica, ya sea relacionada con patologías crónicas del aparato respiratorio o a nivel cardíaco, fundamentalmente en el caso de las cardiopatías congénitas. Vamos a tener que, en el paciente aparece, vamos a ver ya un ejemplo en un gráfico, palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj. Esto fundamentalmente, si hallamos esta presencia, nos está indicando que la cianosis es crónica, de mucho. Y entonces, acá definimos la crónica fundamentalmente como causa cardiopatía congénita o afecciones pulmonares severas. Entonces, vemos ahí, a nivel cardíaco, a nivel central, cortocircuito venoso central. ¿Qué significa eso? Que hay una mezcla de sangre venosa no saturada con la sangre arterial. De esa manera, vemos que es de causa central y es universal. Vamos a ver en todo el organismo. Y en relación a la patología pulmonar, vamos a ver que hay una disminución marcada de la saturación de oxígeno. Y la periférica, fundamentalmente, con el síndrome de Raynaud a nivel de manos, eso es muy frecuente, que se debe a un trastorno funcional relacionado, por lo general, con patología del tejido conectivo. O tromboflebitis, que ya habíamos mencionado como un ejemplo en un miembro determinado, con una embolia arterial y con la insuficiencia cardíaca. Acá vemos el ejemplo de lo que ya mencionamos. Fíjense, los dedos terminan como en palillo de tambor, aumentando el diámetro, el tamaño de la última falange. Y fíjense los cambios a nivel de la uña. Se redondea como si fuese en vidrio de reloj. Esto, comparando fácilmente con esto otro, es muy fácilmente perceptible. Esto siempre se ve en pacientes crónicos. Eso hay que tener presente. Ya sea por patología de cardiopatías congénitas o pulmonares severas. Y este es un ejemplo de un paciente con una embolia arterial. Fíjense el cambio de coloración marcado. En este caso, el paciente va a tener dolor. Si uno controla la temperatura correlacionando con el miembro opuesto, va a encontrar que esto está frío, esto está cianótico y va a tener dolor el paciente. ¿Tá? Ese es un ejemplo gráfico que trae a colación un diagnóstico diferencial, por ejemplo, cuando es a nivel periférico, únicamente en un miembro inferior, en este caso, de causa arterial, una embolia arterial periférica. Después tenemos otros signos que son importantes y síntomas, en donde fundamentalmente tiene relación la pérdida de la conciencia, que siempre por ahí se confunde con pérdida de conocimiento. El 5 es pérdida de la conciencia. ¿Y cómo definimos? Como está determinado acá. Es una hipoperfusión cerebral global, no de un sector del cerebro. Hipoperfusión cerebral global transitoria. ¿Qué caracteriza esto? Inicio rápido, o sea, es brusco, es de corta duración y una completa recuperación espontánea. Cuando un paciente tiene pérdida de la conciencia que tarde en recuperarse, ya estamos dejando de pensar que haya sido un síncope real. ¿Tá? Porque por definición, el síncope real es de rápido inicio, de muy corta duración de segundos y una completa recuperación. Y siempre está relacionado con hipoperfusión cerebral global transitoria. ¿Qué otras situaciones pueden confundirse
epilepsia, cuando hay una disritmia cardíaca, cuando hay hipoglucemia, hiperventilación con hipocapnia, intoxicación por diversos motivos, o un ACV, ¿tá? Un TIA, que sería como una alarma para futuros cuadros de ACV. Entonces, serían cuadros que pueden llegar a confundirse, pero en el caso de la epilepsia, el paciente tiene convulsiones, ¿tá? En estos otros casos, si uno le hace dosaje de la glucemia, vamos a encontrar que los niveles de glucemia son muy bajos, ¿tá? Y en estos otros casos, en donde la saturación de oxígeno va a estar muy... Y en estos otros casos ya va a haber el antecedente de una intoxicación por cualquier sustancia que sea. Entonces, siempre hay otros casos en donde hay cuadros similares, pero sin pérdida de la conciencia. Ataques de caídas, pseudo-síncope psicógeno, o sea, con pacientes que están con algún cuadro emocional, o que haya un compromiso de alguna de las ramas de las arterias carotidas. Entonces, puede tener algunas alteraciones, pero sin alteración de la conciencia. Entonces, por lo general, el síncope es de iniciación brusca, muy corta duración, segundo, y recuperación inmediata. ¿Qué suele ser lo frecuente, aparte de estos elementos que nos sirven para diferenciar síncope de otras situaciones? Es que el paciente no tiene tiempo a la defensa en la caída. Y lo más frecuente es que tenga traumatismo, nivel cefálico, etcétera. Por tanto, ¿no? Puede tener cortes a nivel de cráneo, de cara. Entonces, esos son los elementos de signos que se agregan a los ya manifestados. 5, entonces, siempre inicio brusco, de segunda duración y rápida recuperación. Cuando no cumple estos requisitos, ya hay que ir pensando en otra situación. Y agregado, facilitando de que haya sido un síncope, que el paciente tenga lesiones por el traumatismo determinado por la caída. Entonces, siempre, ¿qué es lo que determina la fisiopatología? Es caída de la presión arterial sistémica. Esto puede estar determinado ya sea por la disminución importante de la presión arterial o por una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, la cesación brusca del flujo cerebral durante segundos, 6 a 8 segundos, es suficiente para causar una pérdida completa de la conciencia. Y en este caso, como ya definimos antes, la pérdida de flujo es para todo el cerebro. Entonces, es global. Y una disminución en la presión sistólica a 60 milímetros de mercurio o más baja, ya está con síncope. En los pacientes que por reflejo o por alguna situación determinada, la presión sistólica disminuya a 60 milímetros de mercurio o menos. Entonces, siempre tiene relación con una disminución importante o cesación del flujo cerebral. Por eso se exige que sea difuso, global. Y siempre para ver la fisiopatología tenemos que tener cómo relacionamos, ¿no es cierto?, un gasto, un flujo adecuado a los órganos nobles, que es corazón, cerebro, etcétera. Tiene que ver con la presión arterial, que está determinado por el gasto cardíaco y la resistencia cardíaca. Por lo que la disminución importante, ya sea del gasto cardíaco
ya sea por disminución marcada de la frecuencia cardíaca o de la resistencia periférica, o sea, que haya una vasodilatación periférica importante, va a influir y va a participar en la fisiopatología, ya sea gasto cardíaco o resistencia periférica marcadamente disminuida. Esto puede estar determinado, la vasodilatación, por un reflejo vasodepresor o por bradicardia cardioinhibidor. Entonces, puede estar determinado por una disminución severa de la resistencia periférica, una bradicardia severa. Alteraciones funcionales y estructurales del sistema nervioso autónomo, donde la vía vasomotora simpática es incapaz de aumentar la resistencia periférica en respuesta a la posición erecta. O también puede ser un estrés gravitacional en combinación con una falla vaso. Esto, por ejemplo, se ve en los aviadores de caza de guerra, en donde por ahí las velocidades son de 1 o 2 Mach, entonces ese piloto tiene pérdida de segundos de la conciencia, por ese motivo, por un estrés gravitacional. Y causas de disminución del gasto cardíaco, como ya mencionábamos, reflejo cardioinhibidor, o sea, una bradicardia importante, causas cardiovasculares, arritmias y enfermedades estructurales, incluyendo embolismo, hipertensión pulmonar, retorno venoso inadecuado debido a la depresión de volumen o de pooling venoso. Y vamos a entrar por último en uno de los síntomas seguramente más frecuentes de toda la medicina, que son las palpitaciones, que es la sensación consciente y molesta de la actividad cardíaca. Normalmente nuestra actividad cardíaca pasa desapercibida, salvo en situaciones en que el umbral de sensibilidad disminuya de forma importante y uno empiece a percibir los latidos de su corazón, ¿tá? Y puede estar relacionado ya sea por una disminución del umbral de percepción o de una hipersensibilidad en el caso de cuadros emocionales. Entonces, debe ser uno de los síntomas más frecuentes. Y por supuesto también, al ser más frecuente, más inespecífico del conjunto sintomático. Puede estar presente en pacientes absolutamente normales, que por alguna circunstancia hayan sufrido una disminución del umbral de percepción o tengan una hipersensibilidad, muy relacionada muchas veces a causas emocionales. Pero también puede estar relacionado esto a arritmias cardíacas. Entonces, para tener una clasificación aproximada y que nos permita poder diferenciar, tenemos de tipo continuo, en los casos que haya fiebre, anemia, hipertiroidismo, hasta que no se solucione esta situación, el paciente va a continuar con palpitación. De tipo continuo también, en extrasitorias frecuentes, mientras no se solucione la causa de estas arritmias, va a persistir. Y del tipo paroxítico, cuando el paciente tiene arritmias paroxíticas, significa de inicio brusco y terminación brusca. Ejemplo, aleteo y fibrilación auricular. Entonces, la conclusión de signos y síntomas cardiovasculares son apenas 3 ítems, que si hacemos una adecuada semiología de los signos y síntomas, podemos saber el órgano dañado que esté ocasionando la sintomatología o signo. Podemos intuir la severidad por medio de la capacidad funcional que habíamos mencionado, no solo para el ángulo, sino también para la DINEA, en clase funcional 1 a 4. Y también razonar adecuadamente su diagnóstico y tratamiento. Eso significa
que podemos armar un síndrome y a través de ese síndrome ver si ese síndrome es de origen respiratorio, neurológico, cardiovascular, etcétera, etcétera. Y por último, la bibliografía. En cualquier libro de semiología está presente. No tengan ninguna duda que en el libro de semiología ustedes tengan posibilidades. Todo esto que hemos mencionado está presente. Lo último que me queda por agregar es si queda alguna pregunta, que estoy abierto a cualquier pregunta de cualquier duda que haya quedado. Los escucho, chicos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud que les surja? Bueno, si no hay preguntas, Recording stopped. si no hay preguntas, damos por finalizado la clase de signos y síntomas. Muchísimas